El materialismo dialéctico, fundamento de la psicología soviética. Continuación. Para el materialismo dialéctico, la teoría es necesaria, pero para ser verdadera teoría debe ser práctica. Marx, en las tesis sobre Feuerbach, Marx y Engels, 1974. Criticaba el materialismo precedente porque se detenía en el análisis de la realidad sin pretender transformarla, y a los filósofos porque se limitaban a interpretar el mundo, ya que al no considerar la actividad crítico-práctica ni tratar de transformar el mundo, no se concedía importancia a la actividad revolucionaria. Esta idea es recogida por Lenin y por los psicólogos soviéticos que hacen de la psicología y de las ciencias un saber eminentemente práctico y transformador de la realidad. Así, el conocimiento no es un simple reflejo pasivo del mundo, sino un influjo activo y transformador del mismo. La realidad que se construye en la conciencia a través de los conocimientos, emociones, valores e intereses queda transformada con sentido creador. La conciencia, además de reflejar el mundo objetivo, de alguna manera lo crea. No es solo saber, sino también relación práctica transformadora del sujeto con el objeto. Consecuencia lógica de esta postura es el compromiso revolucionario del materialismo histórico. Partiendo de las propiedades aisladas de la realidad que se reflejan en la psique y en el proceso sensorial, la percepción avanza un poco más al conocer o reflejar el objeto en su integridad, en el conjunto de sus propiedades. Refleja el objeto al que pertenecen tales propiedades. Ahora bien, ese nuevo reflejo no es una simple suma de cualidades, como defendieron los empiristas, sino un fenómeno emergente que surge como una nueva cualidad. En este tipo de reflejos psíquicos se integran e interpretan las cualidades, dando lugar al reflejo del objeto. La memoria es simplemente el reflejo reproductor de la realidad, y la imaginación es la actividad refleja proyectiva de la conciencia. Representa o refleja una manera ideal, y antes de que se lleve a cabo la posibilidad, el proyecto, los pasos previos y la meta, es decir, el programa y el objetivo. Esta aptitud permite dejar de depender totalmente de lo inmediato, sin separarse de la realidad futura, estableciendo proyectos y adaptando el comportamiento a la consecución de estos logros idealmente previstos. Los reflejos en el cerebro de los seres vivos de las actitudes del sujeto hacia los objetos que satisfacen o que impiden la satisfacción de las necesidades son los sentimientos. Para el marxismo-leninismo, entre los sentimientos superiores se encuentran la ilusión por el trabajo como proceso creador colectivo, el sentimiento del deber, que hace entender y vivir las necesidades de la sociedad socialista soviética, el sentimiento del amor patrio, de la camaradería, etc. El nivel más elevado de reflejo de la realidad está representado por el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento refleja la realidad
tras un proceso de análisis, síntesis y generalización. La actividad racional opera con el material suministrado por los sentidos, pero refleja la realidad en otras dimensiones distintas que no se dan directamente en la percepción y que no son observables. El pensamiento penetra hasta las esencias y las relaciones más profundas de las cosas. En el concepto se refleja lo esencial del objeto, inaccesible al conocimiento de forma inmediata. El juicio es el reflejo de las conexiones existentes entre los fenómenos de la realidad. La palabra refleja simbólicamente la realidad, según muchos niveles de abstracción. Es el signo convencional de la realidad adquirido a través de la experiencia histórico-social. A modo de conclusión, el materialismo dialéctico es, pues, un método de conocimiento que, según Lenin, 1909, es la única postura capaz de transformar con éxito la sociedad. En consecuencia, todo ciudadano de la Unión Soviética, independientemente de su quehacer para llevar a cabo su actividad, debía partir de las ideas recogidas en el materialismo dialéctico. Por consiguiente, desde las instituciones oficiales soviéticas se impuso a todos los científicos la toma de una opción sociopolítica determinada al servicio de unos ideales sociales, es decir, la adopción de una posición dialéctico-materialista. Para la ciencia soviética, la obligación de tomar partido ha tenido como consecuencia inevitable la inmediata repercusión sobre ella misma de la política, con todas sus exigencias. Por tanto, todas las concepciones psicológicas en la Unión Soviética se desarrollaron en el marco del marxismo, de tal forma que la historia de la psicología soviética solo puede entenderse considerando su constante esfuerzo por adaptarse a la ideología del partido y, consecuentemente, una nota decisiva que ayuda a caracterizarla es su relación de continua coherencia con los principios del pensamiento marxista. La psicología soviética se ha originado en el campo de la acción política más bien que en la investigación de laboratorio. Aún así, la psicología soviética no es todo unitario y coherente, aunque ofrezca una imagen mucho menos dispersa que la producida en los países occidentales. Wertz, 1981. A partir de 1930, y una vez establecidos firmemente los principios del materialismo dialéctico como fundamentación de la psicología soviética, L.S. Vygotsky, Anne Leontiev y R. Luria, conocidos como la Troika, comenzaron a elaborar la teoría del desarrollo histórico-cultural del psiquismo, como señala Zaporets, así como efectuó el primer intento de realizar en investigaciones psicológicas concretas las tesis del marxismo-leninismo sobre la determinación histórico-social de la conciencia humana y sobre la significación decisiva que tiene para el desarrollo individual la asimilación por el sujeto de los productos de la cultura material y espiritual creados por la sociedad. Luria, en 1931 y 1932, llevó a cabo una investigación sobre la formación histórico-social de los procesos cognitivos superiores para confirmar empíricamente la teoría de su maestro Vygotsky.
En ella, según Luria, se verifica la tesis marxista-leninista de que las formas básicas de la actividad cognitiva son un producto del desarrollo histórico y social. Esta investigación, que no se publicaría hasta 1974, ha tenido su continuidad en los trabajos occidentales de Brunner, Kohl y sus seguidores. Brunner, 1981. La política científica por parte de los organismos oficiales se ha endurecido, y con el paso de los años la hostilidad hacia la psicología aumenta, y la obra de Vygotsky, que al comienzo de la década ya había sido tratado de desviacionista, es prohibida a partir de 1936. De acuerdo a García, el hecho de estudiar los procesos psicológicos internos y no la actividad del sujeto en el colectivo fue la razón principal por la que los ideólogos marxistas, preocupados por la acción revolucionaria, muy pronto criticaron hasta llegar a prohibir la obra de Vygotsky, acusándola de ser más una ciencia del espíritu que de la actividad laboral, y por ello más próxima a la psicología idealista tradicional. En 1936, el Comité Central del PECUS dicta un decreto en el que se suprime la paidología, que subrayaba los aspectos sociales en la formación de la personalidad infantil, y se reafirma a la pedagogía como responsable de la investigación en este campo. Se eliminan varias instituciones psicológicas a la vez que proliferan las educativas. Esto supone reforzar el peso de la pedagogía, ciencia de gran tradición e influencia en Rusia, en detrimento de la paidología. Además, se ensalza la figura de Makarenko como señalan Huertas, Rosa y Montero. En el decreto supuso la desaparición de todos los institutos y centros de formación en psicotecnia, en orientación personal y en psicología industrial. El cierre de casi todas las revistas de psicología y la revisión de todos los trabajos en psicología infantil, paidología, defectología, etc. La enseñanza de la psicología como consecuencia de esta situación queda durante un buen tiempo circunscrita a las escuelas de magisterio. Las cuestiones relacionadas con el desarrollo de la personalidad interesan más en su nivel aplicado que teórico, sobre todo en su vertiente pedagógica, debido al requerimiento político de la formación del hombre socialista. Así, los pedagogos abordarán estos temas más propios de la psicología, por lo menos en Occidente, para llevar a cabo en sus ámbitos de trabajo la exigencia de los poderes políticos. Como señala Munet, el silencio sobre la psicología social llega a ser absoluto. Solo muy esporádicamente se hace referencia a ella, con ocasión de los ataques cada vez más furibundos dirigidos contra la psicología social burguesa. Rubinstein es el personaje más representativo de esta etapa, formado en Alemania en un ambiente neokantiano, evolucionó hacia el marxismo y en los años 40 llegó a asumir el liderazgo de la psicología soviética. En opinión de Huertas, Rosa y Montero, para el poder era necesario que la psicología se dotase de una obra teórica que la sustentase y la delimitase claramente.
En consecuencia, en 1940 pasa a ser considerada como postura oficial la obra de las ideas de Rubinstein. A partir de entonces, la psicología se convierte en una disciplina puramente teórica, partiendo del principio de unidad entre la conciencia y la actividad, que implica que la conciencia se forma, desarrolla y manifiesta a través de la acción. Rubinstein, que se vio obligado a autocriticarse y a aceptar el pavlovismo, destacó cada vez más el condicionamiento del individuo planteado en las causas exteriores, planteando que las causas exteriores determinan la conducta a través de las condiciones internas del individuo. En 1957 presentó el concepto de personalidad como una categoría social, afirmando que la conciencia no solo es conocimiento, sino además actitud social. La consideración del carácter sociohistórico de los fenómenos psíquicos superiores se establece como uno de los principios básicos de la psicología soviética. Así pues, se plantea que la conciencia está condicionada sociohistóricamente y que en formación de la personalidad los aspectos sociales e individuales están indisolublemente unidos. Esta conceptualización es sostenida por autores como Vygotsky, Rubinstein, Luria, Leontiev, Ananiev y otros. Después de la Segunda Guerra Mundial se continúa en la línea anterior y en 1946 el Comité Central dicta otro decreto en el que se ordena basar todas las publicaciones científicas tan solo en los clásicos del marxismo-leninismo y suprimir toda fuente de documentación extranjera. Para cumplir la consigna de Stalin para la ciencia soviética de construir un hombre nuevo, se celebran a nivel de toda la URSS reuniones de especialistas en distintas ramas del saber. Para la psicología tiene especial significado la celebrada en Moscú con motivo del centenario del nacimiento de Pavlov, en la que se incorpora oficialmente el marxismo-leninismo a este autor y se recomienda retomar su teoría fisiológica, con lo que la psicología soviética desde los inicios de la década de los 50 se pavloviza otra vez. Al poder absoluto de Stalin le interesa reducir al hombre a una simple pieza al servicio de la máquina del partido, y el modelo materialista y mecanicista del hombre que propone Pavlov compagina más al poder absoluto de Stalin le interesa reducir al hombre y a una simple pieza al servicio de la máquina del partido, y el modelo materialista y mecanicista de hombre que propone Pavlov compagina más que las teorías de Vygotsky y sus seguidores del desarrollo histórico social de la conciencia con los intereses del aparato del partido. A pesar de los esfuerzos del gran psicólogo Rubinstein y de sus continuadores de Vygotsky, en la sesión conjunta de las Academias de las Ciencias y la Academia de las Ciencias Médicas de la URSS, junio de 1950, se obliga a que todas las investigaciones, disciplinas y carreras se modifiquen y se orienten según la doctrina de Pavlov del condicionamiento. Como consecuencia de esto, el hombre es un producto pasivo de las influencias del medio,
un ser subordinado a los intereses sociales, y de ahí se sigue la consecuente pérdida de los valores humanos personales. Por esta época se reestructuran todos los estudios psicológicos a la luz de la obra de Pavlov. No se podían admitir ni tan siquiera los avances y las pequeñas divergencias de los propios discípulos de Pavlov, Suárez, tal como indican Huertas, Rosa y Montero. El autor soviético que más problemas tuvo durante ese periodo fue Sergei Rubinstein, que vio su obra y su trabajo paralizado y fuertemente criticado. En 1947, Rubinstein fue acusado de cosmopolitismo y depuesto de todos sus cargos institucionales. En este contexto, la actividad se concibe como un conjunto de reacciones o reflejos adquiridos. Aún así, Leontiev y sus seguidores, Galperín, Zaporets, Ekonin, siguen insistiendo en que los procesos psíquicos complejos deben. Aún así, Leontiev y sus seguidores, Galperín, Zaporets, Ekonin, siguen insistiendo en que los procesos psíquicos complejos dependen de las diferentes condiciones de la actividad, aunque reconocen la naturaleza y el carácter reflejo de la psiquis. Huertas, Rosa y Montero recuerdan que conviene señalar que unos años antes de la conferencia pavloviana, en 1948, Leontiev llega a ser miembro del PECUS. Probablemente esta posición de privilegio le permitió no tener que claudicar excesivamente ante la conferencia pavloviana en los difíciles años 50. Así como la llegada al poder de Stalin tuvo serias repercusiones negativas para las ciencias sociales, su fallecimiento en 1953 tiene un efecto contrario. A comienzos de 1955 reaparece la revista Voprosi Psychology, problemas de psicología. Los contactos internacionales en psicología e incluso en la prohibida sociología comienzan a establecerse. Psicólogos occidentales visitan la URSS en 1965. Piaget, Fraisse, Sasso. Se fundan la Asociación Soviética de Sociólogos y la de Psicólogos. Se celebra el primer Congreso Nacional de Psicología 1959, etc. A finales de la década de los 50 se levanta la prohibición de las obras de Vygotsky y Leontiev, que había corregido el enfoque vygotskiano para adaptarlo mejor a la doctrina soviética, sustituyendo el papel de la comunicación por el de la actividad. Se considera su seguidor y califica su teoría como continuación de la de Vygotsky. En el 20º Congreso del PECUS 1956 se inicia oficialmente el proceso de desestalinización, y el editorial de los Voprosi 1956 se hace eco del mismo, incidiendo en la conveniencia de la investigación social y promocionando la psicología, aunque siguen los recelos contra la psicología social. De acuerdo a Monet, las investigaciones en torno a los problemas de la formación de la personalidad en el seno de las colectividades y de cómo se relacionan entre sí no se consideran psicología social, aunque se hace eco de la estimulación a los científicos sociales a la investigación teórica contenida en el informe Khrushchev, así
como a la potenciación de la psicología, no contiene ninguna referencia a la psicología social. Un nuevo giro tiene lugar hacia finales de los años 50 y se reconoce la necesidad de realizar una investigación seria, científica, directa y adecuada a los fenómenos sociales. Autores como Ananiev y Kolayev, ayudante de Lomov, denuncian la psicología social burguesa y señalan como problema a resolver la falta de una psicología social marxista. Además, citando a Makarenko, apuntan que uno de los problemas en las vías de solución más importantes de la psicología social es el de la formación y desarrollo de la personalidad a través de la colectividad. En la Universidad de Leningrado aparece a nivel teórico un foco de interés. En el 22º Congreso del PECUS 1961 se señala la necesidad de la psicología social para realizar desde el marxismo investigaciones que descubran las leyes objetivas del desarrollo y formación de la personalidad y las condiciones que influyen sobre dicho proceso. Se concede, por tanto, a la psicología social un lugar en el plan de edificación de la sociedad comunista y una responsabilidad en la misión de contribuir a la formación del hombre comunista. En mayo de 1962, en la reunión de la sección de Psicología del Instituto de Filosofía de las Academias de Ciencias Médicas y Pedagógicas, se celebra y se llega a la conclusión de que la doctrina pavloviana tiene serios inconvenientes al ser aplicada a la psicología, acabando así con una imposición que dividía a los psicólogos. Para García Vega, a Pavlov le aceptarían todos como un gran científico, pero unos le van a defender como modelo para la investigación psicológica, mientras que para otros será nefasto el hecho de hacer una psicología al estilo de Pavlov. Actualmente la fisiología reflexológica y la psicología se desenvuelven con absoluta independencia, ignorando los psicólogos la obra de Pavlov y criticando los reflexólogos este abandono. Schwartz, 1990. En la nueva situación es manifiesto el interés que suscita la psicología social en los diferentes campos científicos y cada vez son más numerosas las tesis, libros y artículos especializados sobre la materia. Desde 1963, la actividad en torno a la psicología social no cesa. Ya se mencionan entre las corrientes de la psicología soviética la de Miasichev, Kovalev y otros psicólogos de Leningrado que consideran los problemas de la psicología de la personalidad desde la perspectiva de las ciencias sociales. Varios psicólogos occidentales visitan la Unión Soviética, Bauer, 1968, y constatan la existencia de un notable cambio. En esta nueva coyuntura van consolidándose las líneas de trabajo de Luria y Leontiev. Este proceso de apertura posibilitó la celebración en Moscú del 18º Congreso Internacional de Psicología. Peiró, Matthew, Carpintero. Y a partir de entonces, la psicología soviética experimentó un crecimiento cuantitativo y cualitativo. Este progreso marca un hito importante en el desarrollo del interés de los científicos extranjeros por la psicología soviética.
Lomov y Churtikov. En los materiales oficiales del Congreso se publicaron 887 ponencias, gran parte de ellas presentadas por autores soviéticos en los idiomas ruso, inglés y francés. Y para la inauguración del evento se editaron 2 tomos en inglés y francés que recogían la descripción de las investigaciones psicológicas más destacadas en la URSS en un claro tono triunfalista, no exento de ciertas aureolas propagandísticas. Lomov y Churtikov llegan a afirmar que desde entonces la psicología soviética comenzó a tener gran influencia en el desarrollo de la psicología mundial, convirtiéndose en parte imprescindible de la misma. Lo cierto es que se inicia la presencia de los autores soviéticos en revistas psicológicas occidentales de gran difusión mediante revisiones o artículos, aunque, como señala Romero y colaboradores, las referencias a la psicología soviética no son solamente escasas, son sobre todo obsoletas. En su mayor parte se refieren a publicaciones anteriores a 1930, es decir, que se distancian en medio siglo a los textos analizados, mostrando más un reconocimiento histórico que un intercambio actual. En este congreso se pone especial énfasis en el principio de la sociohistoricidad creado por Vygotsky y desarrollado por Luria y Leontiev, considerándolo el más importante en la comprensión de la vida psíquica del hombre. Las facultades de cada individuo son producto de la asimilación y más exactamente de la apropiación de la experiencia social, o lo que es lo mismo, son un producto de la evolución social e histórica de la humanidad. Por consiguiente, la única manera de estudiar la conciencia y la personalidad es desde una postura sociohistórica. En los años 70, el normalizado panorama de la década anterior continúa. En 1971, la Academia de las Ciencias funda el Instituto de Psicología, cuyo director, Lomov, 1972, considera indispensable el estudio científico de los factores psicosociales y psicológicos. Se publican monografías, manuales y recopilaciones colectivas sobre problemas de la psicología social y de la personalidad, creándose una rivalidad entre los dos núcleos más activos, Moscú y Leningrado. La presencia internacional de la psicología soviética es constante en las reuniones científicas y en los congresos internacionales, en los que las comunicaciones presentadas referidas al estudio de la personalidad por lo general se centran en la relación con la interacción social. El decreto de 1946 que prohibía las citas de autores burgueses parece anulado o en desuso, y ahora tales citas son relativamente frecuentes, aunque en su casi totalidad se utilizan en sentido crítico desfavorable, y aumenta el interés por el conocimiento de los autores de Occidente. Aparecen nuevas revistas de psicología. Por ejemplo, en 1980 se funda Psychological Journal, revista editada mensualmente por la Academia de Ciencias de la URSS en ruso, con resúmenes de los artículos en inglés, etc. En 1979, en Moscú, se celebra un coloquio sobre el legado de Vygotsky, que genera varios trabajos y suscita una interesante polémica que se mantiene
en la década de los 80 acerca de las posiciones divergentes de Vygotsky y Leontiev sobre el desarrollo histórico-cultural de la mente. Kozulin, 1984. El trabajo de los psicólogos soviéticos sigue estando basado en los principios no cuestionados del materialismo dialéctico e histórico, lo que hace que el futuro siga estrechamente vinculado a los avatares políticos. Esto genera un marco ideológico y metodológico que es necesario comprender para valorar la psicología soviética y sus aportaciones, ya que este contexto lleva a elaborar conceptualizaciones y teorías de naturaleza bastante peculiar, cuyos significados en muchos casos no coinciden con los planteamientos teóricos occidentales. Andreyeva, 1979. Tampoco debemos olvidar que el objetivo fundamental de la psicología soviética, al igual que el de otras ciencias, sigue siendo principalmente transformar la realidad y al hombre de acuerdo con la tesis de Marx. Como señalan Lomov y Chutikov, hoy día la ciencia psicológica no solo se empeña en resolver problemas teóricos, sino también en aplicar los resultados de sus estudios en la práctica social. En los años 80, el trabajo psicológico se dedica a la reconstrucción de la ciencia psicológica soviética. Los propios psicólogos reconocen hallarse en una etapa de formación. Además, están recuperando a sus autores de los años 20 y 30 como figuras históricas, probablemente debido al desconocimiento de sus ideas en profundidad por efecto de los vetos del estalinismo. Un ejemplo claro son las investigaciones del primer Luria, 1974, realizadas a principios de los años 30, que han generado nuevos trabajos. Con la desintegración de la URSS se genera un nuevo contexto sociopolítico caracterizado por la apertura. Ya no es obligatorio que la teoría y la investigación en psicología se basen en una metodología de naturaleza marxista y por consiguiente se disfruta de una mayor libertad. Esta nueva situación, estrechamente ligada al contexto de transición de un sistema político y económico a otro, se caracteriza principalmente por la complejidad, ya que en ella coexisten los planteamientos de la ciencia oficial soviética con las aportaciones y nuevas contribuciones originales realizadas en esta corriente tradicional de pensamiento fuertemente influida por la filosofía marxista y junto a ellas las teorías y prácticas que provienen de Occidente. En este sentido de apertura, la liberación de las limitaciones ideológicas, en principio, todas las vías de investigación pueden estar abiertas y potencialmente todo es posible. Esto genera un panorama teñido de claras connotaciones eclécticas que se caracteriza por la multiplicidad y la variedad de enfoques, escuelas y conceptuaciones. Un aspecto importante a destacar es que si bien en la nueva situación es posible tener un contacto regular con los colegas de todo el mundo, esto se hace imposible en la práctica debido a que la financiación de las actividades científicas es más que insuficiente. De la misma manera, ahora que puede publicar libremente, pero económicamente eso es imposible. En el nuevo contexto han desaparecido las trabas y dificultades de naturaleza política e ideológica, pero ha surgido una barrera de carácter económico tanto o más difícil de franquear que las que han sido eliminadas.
Aún así, parece que las orientaciones materialistas siguen siendo preponderantes, aunque sea posible basar la psicología en fundamentos distintos y hasta radicalmente opuestos. Las investigaciones basadas en la concepción del materialismo dialéctico son las más productivas, sin que esto implique que los demás enfoques sean improductivos. Y Ed Oleinik, en una entrevista realizada por A. Dergan, afirma que esto constituye una paradoja. Dergan, 1997, indica que las situaciones actuales de la psicología rusa es paradójica. ¿En qué consiste la paradoja? Consiste en que ahora, cuando podríamos elegir libremente cualquier enfoque, ya sea idealista, materialista, conductista, etc., la mayoría de las investigaciones, de los artículos de revistas, de tesis, de congresos realizados en los últimos 7 u 8 años se basan en el enfoque tradicional de la psicología soviética. Eso es paradójico, el que durante años hayamos querido librarnos de una monometodología y cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, nos quedamos en el mismo lugar de antes, en las mismas concepciones, y en esto incluyo también a la nueva generación. No obstante, hay que señalar que en el ámbito aplicado la situación es diferente, muy diversa y variopinta en cuanto a enfoques. Es decir, en la investigación teórica nos hemos quedado con la base anterior y en la psicología aplicada gobierna una variedad sorprendente y muchas veces ecléctica. En el mismo artículo, Dergan, A. Leontiev, psicólogo e hijo de Anne Leontiev, se expresa de manera similar. Lo que había comenzado a desarrollarse en el pasado sigue desarrollándose hoy en día. Como psicólogo de la escuela de Vygotsky, creo que esta es la corriente con más perspectivas. Las buenas corrientes como la de Vygotsky sobreviven al paso del tiempo y hay que admitir que las buenas investigaciones teóricas y aplicadas se basan mayoritariamente en esta corriente y los grandes psicólogos de nuestros tiempos han estado relacionados de forma directa o indirecta con la escuela de Vygotsky. Como ejemplo, Elkonin, Davidov, Galperin, Talitina, Isianov, etc. En los ámbitos clínicos de la psicología, los tratados de Luria siguen siendo los fundamentales. Las tendencias que podemos observar actualmente no son más que continuaciones, respuestas, correcciones, oposiciones, etcétera, a lo que fue realizado anteriormente. En la misma línea se posiciona Zinchenko, recurriendo a una idea del poeta ruso Osip Mandelstam. Nuestros clásicos son un polvorín que todavía no ha estallado. Fin de este ensayo.